Buenas tardes mis hermanos, Víctor Gamboa les saluda en esta pequeña cápsula de apologética católica contra los testigos de Jehová. Vamos a hablar sobre el fundador de esta secta. ¿Quién es este fundador de los testigos de Jehová? Para comprender un poco la historia de esta secta norteamericana, de esta secta peligrosa, anticristiana, antitrinitaria. Según el libro El Misterio Terminado del año 1917, página 53, dice lo siguiente: el mensajero especial para la última época de la Iglesia fue Charles Russell, nacido el 16 de febrero de 1852. Él había reconocido privadamente su creencia de que había sido escogido para su gran trabajo desde antes de su nacimiento. Charles Russell nació en Pensilvania, Estados Unidos, un 16 de febrero de 1852, hijo legítimo de Joseph Russell y de Anne Eliza Burnett Russell. Tenía un hermano mayor, con 2 años, llamado Frank Russell, y una hermana llamada Margaret. En total eran 5 hermanos, de los cuales 3 de ellos murieron antes de que Charles Russell cumpliera los 9 años. Este jovencito, Charles Russell, nació en el seno de una familia presbiteriana y por consiguiente Charles Russell abrazaría tal fe religiosa. Pero cuando todo marchaba en paz y armonía, una fuerte tragedia lo sorprendería intempestivamente. Apenas con 9 años de edad se quedaría huérfano de madre. A pesar de tan dolorosa situación, Charles Russell siguió adelante con sus mismas creencias religiosas bajo el mando y cuidado de su padre. Pasó un tiempo y su fe empezó a flaquear, y es así que decide abandonar la fe presbiteriana para unirse a la iglesia congregacional. Otra faceta del señor Russell eran los negocios. Poseía una tienda de ropa masculina. Dicha tienda era propiedad de su padre, y así con 11 años de edad se convierte en socio y dueño de varias tiendas. Esta sociedad de padre e hijo estuvo vigente incluso en el ámbito religioso, pues su padre era miembro de la secta Estudiantes de la Biblia, secta que Charles Russell fundaría posteriormente. Sin embargo, su padre, Joseph Russell, muere en el año de 1879, fecha en que dejaría de ser miembro de los Estudiantes de la Biblia. El estar activo y ocupado con su próspero negocio no fue impedimento para que Charles Russell buscara la armonía espiritual que inquiría y que, según él, no la encontraba, pues todas las religiones se habían apartado de la fe verdadera. Empero, ¿cuáles fueron esas creencias que profesaba las religiones que Charles Russell no compartía? Fueron algunas, pero entre las más importantes fueron las siguientes: la doctrina de la Santísima Trinidad, la creencia de un infierno eterno y la inmortalidad del alma. Charles Russell no encontraba en la Biblia ninguna de estas 3 doctrinas que profesaban las iglesias cristianas, ya sea católicas o protestantes. Un día Charles Russell dijo lo siguiente: un Dios que usara su poder para crear a seres humanos sabiendo de antemano que sufrirían tormentos eternos y predestinándolos a ellos, no sería ni sabio, ni justo, ni amoroso. Sus obras serían inferiores a la de muchos hombres. Este pensamiento de Charles con respecto al infierno no es más que una manera de poder justificar sus pecados, aduciendo y valiéndose de la misericordia de Dios, olvidándose que Dios es un Dios celoso y justo, que aborrece el pecado y como tal el pecado debe ser castigado. ¿No quieren hacer caso de mis consejos y rechazan mi advertencia? Yo también me reiré de su miseria, me burlaré cuando el miedo los domine, cuando les llegue el huracán del terror y se los lleve el torbellino de las desdichas, cuando dejen bajo el peso de la miseria y de la angustia. Entonces me llamarán, pero no responderé, me buscarán, pero no me hallarán, porque no quisieron el saber, no eligieron el temor de Yahvé. Proverbios capítulo 1, versículos 25 y 29. También tenemos otro texto de Proverbios que nos puede enseñar la justicia de Dios y ese Dios que al mismo tiempo castiga y reprende a aquel que no cumple con sus mandamientos. Porque el Señor corrige al que ama, así como un padre reprende al hijo que quiere. Proverbios capítulo 3, versículo 12.
Tal parece que Charles Russell jamás leyó el libro de Proverbios, o al menos estos textos bíblicos. Sin embargo, la ironía, hipocresía y contradicciones de Charles Russell y sus seguidores de hoy en día es tan abismal que siguen esperando presenciar una venganza mortal de Dios, su Dios llamado Jehová, contra el ser humano en el Armagedón. Entonces, valdría la pregunta: ¿cómo un Dios de amor sería capaz de aniquilar a la raza humana de forma vengativa en el Armagedón? Continuemos. De esta manera, Charles Russell, dando saltos de rama en rama como un pajarito, una noche de 1869, dirigiéndose a su casa, se percató de unos pequeños cánticos y sermones que provenían de un sótano. Posteriormente entró y encontró un salón sucio y polvoriento en el que estaban presentes un pequeño grupo de personas que manifestaban unos ideales religiosos que Charles Russell no los compartía del todo, pero sin embargo fueron suficientes como para acaparar su atención. Estas personas reunidas pertenecían a una secta llamada pseudo-adventistas o Iglesia del Segundo Advenimiento de Cristo. Esta asamblea estaba precedida por un personaje llamado Jonas Wendell. Charles Russell reconoció públicamente este acontecimiento como una anécdota y agradecimiento diciendo lo siguiente: por lo tanto, me reconozco endeudado con los adventistas, así como con las otras confesiones. Aunque la presentación bíblica no fue muy clara, me bastó con la guía de Dios para recuperar la fe vacilante. Los Testigos de Jehová, Proclamadores del Reino, página 43-44. No es inverosímil señalar que la organización religiosa de los Testigos de Jehová es una ramificación de los adventistas del séptimo día. J.K. Van Balen, en su libro El caos de las sectas, página 329, menciona lo siguiente: el origen de la teología de Russell, Rutherford y North, y especialmente su escatología, están en el advenimiento del séptimo día. Ahora, con la fe firme y con tan solo 18 años de edad, Charles, como fundador y con ayuda de un grupito de personas, incluido su padre, dan por inicio a una nueva secta religiosa llamada en aquel entonces los Estudiantes de la Biblia. Para este acontecimiento corría el año de 1870. Para el año 1910 se dieron a conocer oficialmente como Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia. Este joven norteamericano, con ninguna base en estudios teológicos, creyó poseer toda la verdad de la revelación divina, dando así lugar a un sinfín de errores en la interpretación bíblica, pero, a pesar de su ignorancia teológica, ya que éste no sabía ni siquiera hebreo o griego, no tenía conocimiento de exégesis o hermenéutica, esto le fue suficiente para ganarse la admiración de algunos también no ilustrados en el conocimiento bíblico, tanto así que posteriormente le llamarían el Pastor Russell. Pero Charles Russell no estuvo solo. Muchos fueron los personajes que lo acompañaron por ignorancia en las escrituras y fe indecisa. Entre ellos tenemos a George Sexton y George Storr. El primero, Sexton, era un pastor de la Iglesia del Advenimiento de Cristo en Edinboro, Pensilvania, mientras que el segundo fue un ministro metodista y editor de la revista Bible Examiner de Brooklyn, Nueva York, que fue publicada por primera vez en el año de 1842. En enero del año de 1876, Charles Russell recibió una revista que provenía del adventismo llamada Herald of Morning, el Heraldo de la Mañana. El redactor de la revista fue el señor Nelson Barbour. Este personaje es el que muy pronto daría pie a las locas y falsas profecías que Charles Russell en un futuro profetizaría sin ningún éxito. Es así que estos personajes se reunieron y concluyeron que la presencia invisible de Cristo había comenzado en 1874. Charles Russell, personaje importante en la secta de los Testigos de Jehová, un experto en manipular personas y astuto en los negocios, llevaba una vida de doble cara, pues así, si bien es cierto para la congregación él era un ejemplo a seguir, para su esposa no lo era así, ya que Charles Russell contrae matrimonio con Ana María Ackler el 13 de marzo de 1879.
y en el año de 1900 su esposa lo demandó en algunas ocasiones por infidelidad, pues Charles Russell mantenía una relación extramatrimonial con Roselle Ball, secretaria de Charles Russell, así también con Emily Matthew, criada de la casa. Para 1908, Charles Russell fue condenado a pagar de por vida una manutención hacia su esposa por infidelidad y malos tratos, es decir, insultos y golpes, estableciéndose así el divorcio. Charles Russell, después de varias y vergonzosas experiencias en el campo de la profecía bíblica, viviría 2 años más sin poder verlas realizadas, dando así su último discurso público un 29 de octubre de 1916. Es así que el 31 de octubre de dicho año, en Pampa, Texas, Charles Russell daba su último aliento de vida. Falleció a los 64 años de edad, triste y decepcionado por no ver cumplidas sus expectativas.